Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el ensilaje de pastos de corte. En programas anteriores tuvimos la oportunidad de conocerlo cómo se hacía en bolsas plásticas. Esta vez vamos a cambiar el empaque, vamos a cambiar el recipiente para hacerlo de una forma que sea mucho más práctica, más duradera y que tenga menos riesgo de estropearse. Y lo vamos a hacer en unos tanques plásticos. Tanques plásticos que tienen su tapa, que tienen su cincha, que cierran herméticamente y que permiten conservar ese silo de pasto de corte durante más tiempo y manejarlo de un lugar a otro sin ningún inconveniente. Recordemos que si tenemos alimentos, si tenemos reservas, podemos afrontar épocas donde haya escasez sin ningún inconveniente. Por tanto, es muy importante tener suficientes reservas para lograr que nuestros animales siempre tengan la comida que necesitan y nunca tengan deficiencias de alimento y por tanto tener deficiencias de producción. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte y si te gusta este video al final de él, regálanos ese like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude a desarrollarlo? Ahora puedes contactar con nosotros porque nosotros en la distancia podemos ayudarte a que tu proyecto ganadero se convierta en una realidad. Y si tu proyecto no se ha desarrollado como debe, podemos reconducirlo y ayudarte a orientarlo para que sea un proyecto ganadero rentable y productivo. Ya conocemos que un silo es una reserva de comida que podemos tener, que podemos guardar con la ausencia de aire. De esta forma podemos tener estas reservas de comida por mucho tiempo acumuladas y no tenemos que caer en esa necesidad de tener que salir a comprar alimento cuando haya escasez en el mismo. Por tanto, es una opción bastante buena para tener siempre alimento suficiente y tener a nuestros animales consumiéndolo sin que tengamos que pasar apuros o necesidades por unas épocas climáticas complicadas que se presentan en nuestra finca en esos momentos. Si tenemos estas reservas, este silo, vamos a tener siempre comida suficiente para que nuestros animales puedan seguir dando sus producciones sin ningún riesgo. Ahora bien, ya vimos en programas anteriores cómo lo hacíamos en una bolsa, en un silo, en bolsa de estas especializadas para guardar o conservar el alimento para épocas de dificultad. Pero ¿qué pasa con estas bolsas de silo? Que normalmente tienen más riesgo porque son muy delicadas, son muy blandas y los insectos pueden atacarlas, los roedores pueden atacarlas y una vez perforada esta bolsa, pues tenemos un problema porque este silo se va a dañar, se va a estropear y no vamos a poder seguir utilizándolo. Entonces a veces pensamos que el ahorro que vamos a hacer en comprar un tanque y comprar una bolsa es mucho más barato la bolsa, pero la bolsa tiene menos tiempo de vida útil y tiene más riesgos de romperse y estropear el contenido que allí tenemos. Cuando tenemos este tipo de tanques, que los hay en diferentes tamaños, es importante que sean tanques que tengan una tapa que pueda venir con una cincha, que se pueda asegurar y que quede cerrado y hermético todo el contenido que allí dejamos. El tanque plástico no va a producir que se pudra, no va a producir que se dañe, lo podemos rodar, lo podemos manejar fácilmente, lo podemos almacenar uno encima de otro sin ningún inconveniente y podemos tener la posibilidad de tener esos tanques por mucho tiempo. Y más si les damos un buen manejo, un buen cuidado, los lavamos, los volvemos a almacenar y cuando nuevamente necesitamos hacer silo, los tenemos disponibles para volverlos a utilizar. Es una manera fácil, a veces las inversiones que hacemos una vez que nos parecen altas, al final del tiempo o en el transcurso del tiempo realmente son mucho más económicas. Entonces es un modelo para utilizar y es un modelo que pueden ustedes empezar desde un tanque, desde dos, poco a poco los pueden ir comprando, los pueden ir acumulando y cuando tengan una cantidad importante pues ustedes van a tener mayores reservas. Es una inversión, como digo, y es una forma de trabajar de una forma más eficiente y conservar el alimento sin menos riesgo como se hace con la bolsa plástica. Por tanto, otra alternativa que vamos a conocer hoy cómo hacerla y cómo vamos a ponerlo en práctica para que en nuestra finca siempre tengamos comida y excedentes de comida para que no haya inconvenientes nunca. Como para todo silo, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parcela donde tenemos nuestros pastos de corte, cortar los pastos de corte, llevar la cantidad suficiente, utilizar la forma de mecanización que tengamos, sea al hombro, sea en bestia, sea en algún carrito, alguna maquinaria, llevar todo este pasto que estamos cortando en la parcela, llevarlo a la picapasto.
es importante que dejamos ese pasto un par de días deshidratando para que el agua que tienen estos pastos de corte pueda desaparecer, pueda salir, y cuando estemos ensilando, ensilemos de una mejor manera sin excedentes de agua. Pero también podríamos hacerlo en verde recién cortado si queremos, si así lo queremos, no pasaría nada. Son dos opciones o dos alternativas que tenemos, siendo mejor la primera que les indiqué, aunque podríamos hacerlo de las dos maneras. Depende de la mano de obra, del tiempo disponible que ustedes tengan y de la forma como ustedes quieran desarrollar este silo. Pues bien, una vez listo deshidratado, lo vamos a picar. Lo picamos en unas partículas que no excedan los 2.5 centímetros y lo ideal sería que estuvieran rondando sobre un 1.5 centímetros. Ese es el tamaño adecuado para que pueda ser ensilado, para que se pueda prensar bien y no tenga partículas demasiado grandes, que el animal no se vaya a consumir, que generen desperdicio y que hagan que el ensilaje no sea homogéneo, no sea regular. Si lo hacemos de esta manera, pues tendremos un silo muy compacto. Entonces, una vez picado todo el pasto de corte que vamos a ensilar, empezamos a empacar en los tanques. Vamos haciendo capas similar a lo que hacíamos con las bolsas, de unos 20 a 40 centímetros, llenamos con la pala y cuando tengamos las capas de ese tamaño, empezamos a utilizar un pisón. Para estos tanques es importante tener un buen pisón. A veces no contamos con ellos y podemos utilizar pues madera, guadua, un pisón de hierro, lo que tengamos, pero si podemos hacer un tipo de pisón similar al tamaño del tanque, va a ser mucho más homogéneo, más práctico y va a prensar de una mejor manera. Es fácil hacerlo, no es costoso y es realmente un elemento que vamos a utilizar por mucho tiempo. Así que empezaremos a pisar toda esta capa. Cuando tengamos la capa perfectamente pisada, empezaremos a regar la melaza. Normalmente siempre me preguntan cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de melaza. Pues bien, podemos hacerlo de una forma sencilla. Si vamos a hacer una cantidad, podemos utilizar 20 litros de agua con 1 kilo de melaza. Ahí podemos diluir y vamos echando alrededor de toda la capa que hemos pisado, que hemos prensado. Vamos a echar que se empape con un par de cocas. Cogemos unos plásticos y vamos echando que quede la capa del color de la melaza, que se vea no verde como es el pasto, sino que se vea más bien marrón. Cuando ya tengamos echado 1 o 2 veces sobre esa área, depende como sea el tamaño del recipiente con que lo vamos a vaciar, pues empezaremos a echar nuevamente más pasto del que hemos picado ya previamente. Volvemos a hacer la misma capa a los 20, a los 40 centímetros, depende del gusto de cada uno de ustedes. Por eso doy alternativas de tamaño para que ustedes puedan utilizarlo como mejor lo quieran hacer. Volvemos a pisar y volvemos a echar nuevamente este agua con melaza, que es lo que permite que se acelere el proceso de fermentación y podamos tener un silo hecho de una forma más fácil y más rápida. Así continuaremos hasta que lleguemos al tope del tanque. Ojo, ahí hay que pisar bien, hay que pisar lo suficientemente para que ese silo quede lo mejor prensado posible y que no quede ningún resquicio de aire. Es importante la ausencia de aire. Por tanto, sí debemos tratar de llenarlo lo mejor posible y todos los rincones de esa boca del tanque que queden lo más lleno posible. Pisamos, echamos la melaza y colocamos la tapa. La tapa nos tiene que costar trabajo colocarla, porque la idea es que quede lo más prensado posible, lo más justo para que no haya capacidad de aire por ningún lado, o si queda que sea lo mínimo posible para que ese silo no se nos estropee. Recordemos que si dejamos aire dentro de esos tanques, el silo se va a pudrir, se va a enmohecer y va a terminar dañándose. No será un silo palatable para nuestros animales y perderemos todo este trabajo y esta inversión que estamos haciendo. Así que finalmente colocar esa tapa es de vital importancia y es parte fundamental de que ese silo sea exitoso. Una vez terminado, tapamos, cerramos. Podemos marcar la fecha para saber que tenemos que desde ese momento hasta unos 60 días debemos dejarlo quieto sin tocar. Después de esos 60 días, en el momento que queramos de ahí hacia adelante, podemos utilizar ese silo para dar a nuestros animales. Es importante que te recordemos que antes de los 60 días no debe ser destapado. Puede ser que lo hayamos hecho en alguna vez, puede ser que algunos me digan yo lo he hecho y lo he dado al ganado, sí, pero es importante que él se pueda convertir en silo y necesita un periodo de tiempo de al menos 60 días para que sea un alimento realmente completo y sea un alimento que pueda darse al ganado y les guste, sea palatable.
sea todo un trabajo que hemos hecho, sea para conservar alimento, tengamos el tiempo de duración abundante. Entonces ahí podemos tenerlo hasta 1 año, 2 años. Mientras no destapamos esa tapa, eso se puede conservar ahí y lo podemos utilizar justo en el momento que lo necesitemos hacer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un silo? Para darlo mañana, destaparlo sin haberle dado un tiempo. Lo ideal de los silos es que son reservas y debemos mantenerlas el mayor tiempo posible para lograr mejores resultados en nuestra alimentación y nutrición de nuestros animales. Eso es una forma sencilla, una forma práctica de conservar alimento, de tenerlo siempre a disposición y de poder tenerlo como recurso en épocas que hay escasez. Que lo podemos dar, por ejemplo, los fines de semana que el trabajador no quiere cortar pasto, también lo podemos hacer. Trabajamos la semana completa, que son días más fáciles para cortar, picar el pasto, y los fines de semana que de pronto hay que darle un poquito mejor calidad de vida a nuestro trabajador, podemos permitirle que utilice esas reservas que tenemos. Y así vamos haciendo siempre reservas para que tanque que se vacíe, tanque que volvemos a llenar, y siempre vamos a mantener comida suficiente para que no haya descalabros con las producciones. De esta manera siempre tendremos, como decía, alimento abundante y suficiente y de calidad, que es lo importante. Por tanto, una alternativa más que ustedes pueden tener en su ganadería y que pueden desarrollar. Ven que no es nada complicado, no es nada difícil y es algo que nos va a permitir que podamos tener recursos siempre a mano de alimento para que no pasemos trabajos. Para poder aumentar las cargas de animales, la forma más fácil es utilizar pastos de corte. Con ellos podrás aumentar las cargas y mejorar las producciones que tienes en tu finca. Nosotros tenemos semillas de diferentes tipos de pastos de corte para diferentes tipos de pisos térmicos que pueden servir para tu finca, para que establezcas tu banco de semilla con una semilla de calidad. Si les ha gustado este programa, no olviden darnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Y ya saben, todos los contenidos que ustedes crean que son pertinentes, que nosotros publiquemos, que nosotros hagamos, todas esas sugerencias nos las pueden enviar a través de nuestro canal, a través de los mensajes de cada uno de los videos que va saliendo. Nosotros las tendremos en cuenta y trataremos de hacer las más posibles. Algunas será un poco difícil porque a veces es realmente complicado conseguir imágenes de ciertos temas, no están a la mano, no están cerca, son difíciles, pero siempre los tenemos ahí presentes y en el momento que realmente podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Cuenten con ello. Así que darles las gracias nuevamente por el apoyo, por el soporte y por todas esas buenas sugerencias que hacen para que el canal siga desarrollando contenidos que sean del interés de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.